Bienvenido, Iñaki, a nuestro Summit de Suelta los Frenos. La primera vez Gracias. que participas en él y la verdad que muy agradecidos de que estés aquí. Y bueno, contigo vamos a hablar sobre un tema que hoy en día, bueno, pues está cobrando mucha visibilidad, se está hablando mucho de él, por suerte, porque Mm, Sí. creemos que es el momento de empezar a hablar de este tema. Tú eres bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid y Ujú. además formas parte de la unidad especializada en tentativa de suicidio y eres Eso es. formador también, tanto en España como, si no me equivoco, fuera de España también has dado cursos sobre esta temática, formas Sí. parte del grupo de bomberos y psicología, o sea que estás muy apegado a toda esta rama. Y contigo pues vamos a hablar precisamente de un poco pues de suicidio, qué es lo que está pasando y desde vuestra perspectiva de la primera intervención, porque al final los psicólogos y las psicólogas muchas veces trabajamos ya en otros momentos o pre con la persona que está muy bajita, que está en esa situación complicada o en el post, pero el momento directo, ¿no? Esa primera intervención, que además siempre soléis ser vosotros los que llegáis y de ahí que Ujú. estéis recibiendo esta formación tan completa. Así que bueno, pues bienvenido Iñaki y Muchas gracias. vamos a ver cuántas cosas nos puedes contar sobre este tema. Bueno, nosotros empezamos, la unidad a las que lleva poquito tiempo, se empezó a dar formación en el año 2018. Yo Ujú, tuve la suerte de entrar desde el principio y se creó un poco porque en el Ayuntamiento de Madrid bueno, en el Ayuntamiento de Madrid y en bomberos en general no teníamos un protocolo de actuación definido dentro de lo que eran las intervenciones de tentativa de suicidio. Entonces, se llegaba un poco a las intervenciones y era a ver qué salía, ¿no? Se seguía jugando un poco al juego antiguo de intentar engañar para agarrar, ¿no? Como a solucionar las intervenciones rápido, a intentar llevarte a la víctima a nuestro terreno para intentar sacarle la zona de peligro lo antes posible. Y bueno, se empezó a ver que realmente ese no era el camino, ¿no? Que no teníamos unas herramientas para poder abordar este tipo de intervenciones de una manera, no sé, un poco más humanizando a la víctima, claro, que era lo que a nivel de los psicólogos con los que hemos tratado o que están con nosotros en la unidad, era lo que ellos demandaban un poco más, ¿no? Con nosotros trabaja Enrique Parada, ujú, que fue el primer psicólogo que empezó con nosotros en la unidad, que para mí es, no sé si habrá alguien mejor, de los mejores, o por no decir el mejor psicólogo de emergencias que hay en España, que tiene escrito varios libros, se ha dedicado mucho a ayudar a víctimas del terrorismo, bueno, ha estado... La verdad que hemos aprendido muchísimo de él y gracias a él se ha generado un tan buen ambiente y tenemos tan buena unidad, yo creo, y que tenemos tan buena formación. bueno. Y bueno, dime. No, te iba a preguntar si tú crees, Iñaki, que a lo mejor esa forma más anticuada o más antigua de actuar, aparte de por falta de formación, que por supuesto pues las cosas se van profundizando y se va formando a medida también que va apareciendo la necesidad. Pero también yo creo que socialmente, y aquí corrígeme porque tú sabes mucho más de esto, se ha entendido siempre como una gran parte de llamada de atención, como en el acto, ¿no? Cuando la persona está decidiendo quitarse la vida. Puede ser que esa visión de, bueno, salvamos a toda costa a la persona porque se le restaba en cierta medida un poco la profundidad que tiene el que una persona se esté planteando, ¿no? Quitarse la vida y qué es todo lo que lleva detrás, que no es una llamada de atención y ya está. Hay un problema mayor, un problema profundo, no uno, hay muchos. Entre ellos, pues muchas veces lo que nos quejamos los psicólogos, ¿no? De la poca accesibilidad que tiene eh, la gran mayoría de la población a una terapia psicológica suficiente para tratar todos los problemas, pero bueno, que eso es uno de todos los factores que hay. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. El gran parte de este tipo de actuaciones que teníamos así, en lo que era la intervención de bomberos, es un poco también al desconocimiento que hay acerca del tema del suicidio. Esto de que sea un tabú que se ha intentado acallar un poco por la sociedad o
que se dice siempre que es por evitar el efecto llamada y tal, que Ujú, en el fondo no es un poco así. O sea, eso ya sería profundizar un poco en cómo está la sociedad hoy en día y por qué no se quiere hablar del suicidio, ¿no? Pero ese desconocimiento acerca del suicidio sí que hacía que muchas personas lo que pensaban es que la típica idea que hemos dicho todos de, no, si se quiere tirar ya lo hubiera hecho, ¿no? O solo está ahí para llamar la atención. No, hay gente que lo que ocurre es que están en una fase que se conoce como la fase de ambivalencia, en ujú. la cual la víctima está decidiendo si agarrarse a esos anclajes que tiene la vida o no encuentra esperanza y al final ese sufrimiento interior que tiene le lleva a decidir quitarse la vida, ¿no? Que eso al final siempre es una decisión de la víctima. Luego también sí que no hay que o sea, quitarle importancia a este tipo de intervenciones porque cuando dices que una persona, no, es que ya lo he intentado 3 o 4 veces, bueno, pues esa persona estará en una fase de ambivalencia muy grande y luego lo que nos ocurre muchas veces es que se ponen en situaciones de riesgo que acaban, que necesitamos realmente luego tener que hacer un rescate porque esas víctimas a veces se caen, Ujú. ponen una cornisa, pasan mucho tiempo, se resbalan, están cansadas y al final acabamos, hay gente que realmente no se tira, sino que se cae, ¿no? Y eso sí que es importante también que estemos ahí presentes, que tengamos todas las medidas de seguridad preparadas, que estén los colchones listos, o sea, y que Claro, tengamos la formación adecuada para saber cómo llevar también ese tipo de intervenciones. total. Y dentro de vuestra formación, Iñaki, ¿qué es lo que tú más destacarías que crees que es como súper clave para poder acompañar a esa persona realmente en ese momento tan difícil y que ella consiga decidir dar ese paso para adentro, ¿no? O sea, que al final entiendo que es una decisión personal la que buscáis que se lleve a cabo. ¿Y cuál crees tú que es el kit de que eso suceda? Pues mira, o sea, justo lo acabas de decir, y es que tome la persona la decisión de, por ella misma, de decidir volver, ¿no? A quitarse de la zona de peligro. Y es que eso, hay diferentes estudios, pero más o menos te hago una media, que algunos estudios hablan de un 80, otros hablan de un 90, vamos a dejarle un 85 para no, Mm, ni por uno ni por otro. El 85% de las personas que deciden de poner la actitud suicida por su propia voluntad no lo vuelven a intentar. Entonces, es un número importante. A raíz de ese estudio y de ese número es cuando nos dimos cuenta que para las intervenciones de bomberos lo que iba a humanizar mucho más este tipo de intervenciones es que consiguiéramos que la víctima fuese ella quien decidiese de poner su actitud y mm, no intentar engañarla para agarrarla y meterla dentro, ¿no? Que es lo que se hablaba de antes. ¿Qué ujú, ocurre? Que eso requiere tiempo y sí, eso requiere de una serie de habilidades a la hora de hacer una negociación con una víctima que no teníamos. También comprender por qué había que tener esas habilidades, ¿no? O por qué es necesaria esa formación. Saber por las fases por las que pasa una víctima, saber cómo intentar llevar más o menos la conversación. Y a raíz de tu pregunta, pues lo que considero más importante dentro de la formación que hemos recibido nosotros, que nos reciclamos todos los años y que es la formación que damos, es toda la parte psicológica. ujú. Toda la parte psicológica es lo que nos lleva, lo que yo creo que nos ha dado un plus de profesionalidad en este tipo de intervenciones. Mm. Iñaki, luego vosotros tenéis posibilidad de conocer el seguimiento de esa persona o como sucede en otros muchos casos, vuestra intervención llega hasta un punto y ya no podéis, ¿no? Continuar porque ahí ya pues entran otras entidades o... Pues en principio no. Ujú, Y de hecho, los psicólogos de la unidad nos recomiendan que no lo hagamos, ujú, ¿no? Porque al final nosotros tenemos muchas intervenciones de mucho tipo, ya no solo a nivel de tentativa de suicidio, sino por suerte o por desgracia, nosotros lidiamos con las desgracias de las personas, ¿no? Entonces, si cada vez que tenemos una intervención nos involucramos demasiado en ellas, son muchas cosas que nos llevamos a casa. Y hay que intentar, y aunque somos humanos y todas te llegan, porque ujú. es inevitable, o sea, eso es una cosa que llegas a casa y no puedes evitar darle vueltas, es yo sí que estoy de acuerdo con ellos en que es mejor intentar involucrarse lo justo, que no quiere decir que no vayas a dar un trato humano,
todo claro. lo contrario. O sea, sabes que ese es tu tiempo para esa persona y, por ejemplo, en mi caso, intento que sea lo mejor posible. Ujú, Pero sí que muchas veces uno se queda con el retintín de, ostras, ¿qué habrá pasado? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo queda? Pero es que a los 2 o 3 días ya tenemos otra. claro. O sea, ahora mismo los números que se manejan en Madrid es que hay de media unos 3 suicidios, 2, 3 suicidios diarios en Madrid. Solo, no a todos vamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a las intervenciones, sobre todo con precipitados, que es gente que se puede caer. Vamos también a los suicidios arrollados por trenes, por metros, Ujú, o cuando tenemos que hacer aperturas de puerta forzada de gente que está en su casa y se ha encerrado. ¿No? Sabes que luego hay muchos tipos, hay muchas otras maneras que la gente se suicida que nosotros no acudimos. no acudís. Pero Y vamos, para que te hagas una idea, más o menos, si te digo así algún número, las intervenciones de tentativa de suicidio en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años se han incrementado un 70%. wow, Solo lo que es la colocación de colchones, tenemos más de 300 intervenciones al año en las que colocamos los colchones. Te hablo de las que se puedan colocar, pero luego hay otras intervenciones en las que no hay lugar a ello, ¿no? O sea claro. que los números son bastante elevados. Sí, son alarmantes, ¿no? Sí, sí, sí. Dan un poco de miedo. Y me vienen dos preguntas a la cabeza, te hago primero una y a ver si luego también nos da tiempo a la segunda. Enlazado con lo que tú comentabas, Iñaki, de esa parte, o sea, esa parte tan difícil que tenéis de ser muy profesionales en el durante, pero luego también cuidaros emocionalmente y personalmente para que eso no os impacte tanto que al final os arrollen todas las intervenciones Ujú. que tenéis. ¿Tenéis luego una ayuda, un acompañamiento, aparte de la formación que recibís para reforzaros de esa manera, pero luego se hace con vosotros un trabajo posterior o os dejan un poquito al aire? Pues nosotros podemos solicitar ahí al psicólogo de SAMUR. Si, por Mm, ejemplo, llegas al parque y no te encuentras muy bien, puedes solicitar. Hay unos psicólogos de guardia que están interviniendo en el SAMUR, que son psicólogos de emergencias, a ujú, los que les podemos pedir que vengan a echarnos una mano. Luego, no sé si hay un seguimiento, o sea, si a raíz de ahí podríamos tener un seguimiento psicológico ujú, porque tenemos un médico ahora dedicado única y exclusivamente a nosotros, a bomberos, pero la verdad es que no sé si nos puede derivar al psicólogo directamente. No lo sé. Sí que sé que tenemos una ayuda psicológica por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero no solo por ser bomberos, es cualquier trabajador del ayuntamiento. Igual que tenemos ayuda para los dientes, las gafas, ese tipo de cosas, pues también sé que hay ayuda psicológica. Pero bueno, lo que para mí más importante de todo esto, de dónde recibimos ese apoyo, es por parte de los compañeros. ujú. O sea, nosotros somos como una pequeña familia, pues cocinamos juntos, dormimos juntos, entrenamos, salimos en los camiones y es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Cuando vienes de una intervención que ha sido dura, que vienes con la cabeza bastante afectada, ese poder hacer el briefing con los compañeros cuando llegas al parque, poder hablar con ellos, contarles un poco la intervención, unos te preguntan, haces como ese desahogo emocional que muchas veces para nosotros es súper importante. Como yo tuve una intervención hace poquito con una niña de 13 años, que además justo empaticé mucho porque me recordaba a la hija de una amiga mía y me tocó negociar a mí que iba de uno y bueno, eh, fue una intervención dura, llegué al parque, salió bien, ¿eh? O sea, salió bien, pero aún así llegué al parque y la verdad que el apoyo de mis compañeros en ese momento fue fundamental. O sea, me vino súper bien. Muy bien, muy bien. Claro, me imagino que aunque la intervención salga bien, llegas tocado por todas las preguntas que te surgen, ¿no? De decir qué está pasando hoy en día para Mm. que estos números sean tan elevados, y así también enlazo con la otra pregunta, y que estemos hablando de esas edades, que es otro punto, ¿no? Bastante llamativo de la actualidad, que creo, si no estoy equivocada, que cada vez estamos viendo un aumento de tentativa en gente cada vez más Sí, joven. muy joven. Eso también es alarmante. Y la segunda pregunta que te iba a hacer, aunque no es vuestro campo, pero tú estás muy metido en ello y seguro que tienes ideas o lo habéis hablado. ¿Qué crees que falta hoy en día? Porque, o sea, creo que se está haciendo un refuerzo en lo que es la intervención en el momento con vosotros,
Para el post ya empieza a haber en hospitales, en Ujú. distintos sitios, grupos de apoyo, de seguimiento, grupos donde la gente puede hablar pues, con profesionales y llevar ese seguimiento posterior para que no vuelva a suceder en la medida de lo posible, pero quizá nos estamos quedando cortos, no lo sé, corrígeme si me equivoco, en lo que sería una prevención de estas situaciones y más aún una promoción de la salud mental, porque nos estamos dirigiendo a cuando ya existe el problema, que es un poco como Claro, ahí claro. existe la ciencia, la medicina, la psicología en nuestra sociedad. Nos vamos a, bueno, ahora que hay un problema, lo intentamos solucionar, o sea, intentamos dar solución, pero no miramos a la raíz para intentar que no suceda, ¿no? Que no lleguemos a ese punto. ¿Qué podríamos hacer o qué crees que es lo que falta? O no sé, ¿qué habláis vosotros sobre este tema? Esto es un poco como, o sea, yo lo veo, o sea, yo soy fisioterapeuta y lo comparo un poco con la medicina moderna, ¿no? La medicina de hoy en día. A lo mejor me estoy metiendo en un campo que no debería, pero bueno. Para eso La está el sumit. Esto es un sumit de opinión, no es un... Nosotros, que me perdone algún médico si me meto en un charco que no debo, pero o sea, lo comparo un poco con la medicina moderna porque nosotros tenemos un problema, vamos al médico, nos dan una medicina y nos curan el síntoma, ¿no? Y Ujú, al final, muchas veces, yo que hablo desde el punto de vista de la fisioterapia, sobre todo conozco un poco más el tema de las lesiones deportivas o el ámbito traumatológico. El tema de la prevención sí que ayuda a que tengamos una vida deportiva mucho más saludable, ¿no? El que tengas unos buenos hábitos de vida, que cuides la alimentación, que tengas una vida activa, eh, que te hidrates bien, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo compararía ese tipo, la salud física la compararía también a la salud mental, ¿no? El que nos falta un poco, yo creo, con este tipo de cosas, nos falta gente que nos escuche. O sea, veo que la sociedad nos estamos volviendo tremendamente individualistas. Nos pasamos todo el día, ¿no? Como así, metidos aquí delante de un teléfono, encerrados, pero nos faltan oídos a los que hablar, orejas que nos escuchen, caras con las que hablar, ¿no? Tocarnos, sentirnos, ese tipo de cosas, creo que es algo que cada vez se está perdiendo más y está generando un problema porque la gente se siente muy sola, ujú. ¿no? O sea, cuando de repente nosotros llegamos a una intervención y le prestas atención a una víctima que te empieza cuesta mucho, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y ya de repente esa víctima va bajando ese nivel de estrés poco a poco y empieza a ver que no tienes ninguna intención de ir a agarrarle, que no vas a por él, que simplemente estás ahí sentado escuchándole, de repente hay veces, es muy bonito, ¿no? Es muy mágico cuando de repente la víctima te mira a los ojos y siente que le estás escuchando, incluso alguno te dice, no, es que es la primera persona que me escucha. Y es cuando ¡guau! Se te ponen los pelos de punta y dices, es que, joder, qué lástima, ¿no? Que solos estamos, que rodeados de gente por todos lados, pero en el fondo Qué solo. que solos estamos, ¿no? O sea, ante tu pregunta, pues un poco, no sé, eh, no sé muy bien cuál es la herramienta que debería ser definitiva para prevenir esto, Ujú, pero sí que es importante que intentemos pasar más tiempo con la gente a la que veamos que no se encuentra en un buen momento. ujú. Que perdamos un ratito de nuestro tiempo en escuchar a ese amigo o esa amiga que no se encuentra bien o que está pasando una mala racha o que tengamos una llamada, como parte, como personas, ¿no? Luego ya la sociedad debería, tampoco me voy a meter a nivel político que se debería hacer, ¿no? Porque creo que no me corresponde a mí, pero Sí, sí pero que se debería empezar a hacer algo. claro, y sobre todo me parece muy bonito el mensaje que mandas, Iñaki, porque aunque sea otro tema, pero últimamente he estado hablando también mucho con dos compañeros de la asociación, con Vic y con Lara, acerca de lo difícil que nos resulta en general a las personas que no tenemos un contacto directo con personas con discapacidad, dirigirnos a una persona con discapacidad. Y Ujú. creo que eso mismo nos pasa en general cuando vemos a alguien que está más flojito, que está peor, que está transitando por un momento que no tenemos las herramientas a lo mejor para resolver su problema, porque siempre estamos como en el punto de, es que no sé cómo ayudarte. Bueno, pues es que a lo mejor lo que tú dices, simplemente estando aquí conmigo y sabiendo que no estoy solo, que no estoy sola, Eso.
es suficiente, no hace falta que seas un especialista en todas las materias o que tengas todas las habilidades del mundo, ¿no? O sea, que perdamos un poco el miedo a hablar con la gente y a lo mejor digo algo que está fuera de lugar, bueno, pues esa persona ya me lo dirá, ya me lo hará Claro, llegar, pero que perdamos el miedo a estar y a conversar, a preguntar y simplemente a decir, oye, que estoy aquí, ¿no? Que no sé qué hacer, pero estoy aquí. Si necesitas, claro. estoy. Sí, que muchas veces no hace falta que digas ninguna frase mágica, ni que la gente no busca que le soluciones el problema. O sea, simplemente que le escuches, ¿no? Al final, cuando uno se escucha a sí mismo hablando de sus problemas, es ella misma o él mismo encuentra la solución, ¿no? O bueno, la verdad es que simplemente el desahogo que uno encuentra cuando hablas de tus propios problemas es bastante grande y ya es una herramienta increíble, Sí, ¿no? Que todos, es una cosa que sí que eso podemos hacerlo todos, ¿no? Pero sí que tenemos la costumbre que a todos nos pasa de tranquilo, no pasa nada, bueno, ya se solucionará, ¿no? No hay más que 100 años dure, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Como venga, va, para adelante, para adelante. No, hombre, pues si no te encuentras en un buen momento, pues bueno, hay que acogerlo, recibirlo, no estás en un buen momento y los demás, pues bueno, por perder un rato el tiempo escuchándonos, que no pasa nada, que ya verás cómo encontraremos buenos momentos para compartir. claro, además hemos estado viendo esta semana como, bueno, y en el día de hoy, ¿no? La emoción de la tristeza es una emoción que lo que hace es vincularnos muy íntimamente con la persona. Luego hay otras emociones, pues la alegría nos vincula con el colectivo de otra manera, ¿no? Ujú, Pero es verdad que desde la tristeza, cuando tú compartes un momento íntimo con alguien que no está en su mejor situación, ese vínculo que se genera, esa relación, ese apego es muy profundo. Bueno, pues son esas relaciones que a veces decimos, podemos pasar meses sin vernos y ujú. de repente un día y estar en el mismo punto, ¿no? En el que nos encontrábamos. Entonces, es al final ganar relaciones de calidad cuando compartes estos, pues estos estados o estos pensamientos o estas situaciones. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho recordar y es que yo creo que todos deberíamos de sentirnos, por un lado, queridos, que es algo importante, Importante, sí. pero también que nos recuerden que somos personas que yo digo queribles, es decir, que nos merecemos ese amor. Y esas dos cosas, sentirnos queridos por alguien, pero sentirnos que nos merecemos su amor, solo se consigue cuando estás cerca, cuando estás, no solo físicamente, porque a veces no podemos estar cerca físicamente de alguien, pero podemos transmitirle que sí que estamos ahí. Mm. Así que bueno, pues a ver si poco a poco vamos consiguiendo entre todos transmitir mensajes y que no es tan difícil, ¿no? Estar, simplemente estar y acompañar. Mm. Yo Así creo que ese sería un poco el resumen de todo esto, ¿no? Un poco el fomentar más el estar presentes, ¿no? De vez en cuando en la vida de los demás. Mm. pues Iñaki, no te robo más tiempo, que sé que estos Nada, estás a tope estudiando para seguir a más, que eso también pues es algo que podríamos recomendar, ¿no? Que no perdamos nunca la ilusión, la motivación por crecer, por aprender algo nuevo cada día, que eso también siempre es un anclaje importante. Y agradecerte no solo que estés hoy, sino la labor a ti, a todos tus compañeros de la unidad, del cuerpo de bomberos y porque, bueno, la verdad que se admira mucho la labor que realizáis. no, ya, darte las gracias a ti por darle voz a esto y hablar de ello, que yo creo que es importante y es algo que tenemos que empezar a hablar mucho de ello para que la gente le pierda, bueno, no sé, para que deje de ser un tabú, ¿no? En la sociedad hoy en día. Seguiremos dándole vueltas, a ver si desde la asociación con alguna actividad concreta más de vinculación con el deporte, que también personal, o sea, nos parece dentro de la asociación que es otro anclaje muy importante, Muy bueno, sí, sí, sí. a ver si conseguimos ir, no vamos a cambiar todo, pero cada gota cuenta, ¿no? Así que Nosotros utilizamos mucho en las negociaciones, lo del anclaje al deporte, buscando anclajes a la vida con las víctimas, sí. Así que bueno, genial. Pues Iñaki, de verdad, muchísimas gracias y no, seguimos. Carla, nada, gracias a ti. Y nos vemos, un beso. Eso. Chao.